de la palabra de Dios. Vamos a iniciar la reflexión y vamos a hacerlo en el capítulo 22 de Job. Job capítulo 22. Vamos a leer ahí, en ese capítulo, y vamos a leer un versículo muy especial que nos va a dar mucho de qué pensar y de qué reflexionar para tocar un tema que tengo hoy preparado para todos nosotros y que lo podamos disfrutar al máximo. En ese capítulo 22, versículo 21, hay un texto muy hermoso y es que dice así: vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá el bien. Gloria al Señor. Hasta ahí la palabra del Señor. Es importante, mis hermanos, hoy que ya podemos estar nuevamente reunidos este jueves, y quisiera hablar hoy, y se ha hablado en otros puntos, en otros temas se ha hablado de cómo está nuestra armonía con Dios, ¿cierto? Y es importante tener en cuenta que las situaciones que nos ha tocado vivir en esta temporada, pues jamás nos había tocado ese momento. Pero yo pienso que todo es parte de lo que Dios tiene preparado para la iglesia y lo que Dios tiene preparado para cada uno de sus hijos. Aquí el Señor nos da a entender que tenemos que reflexionar acerca de lo importante que es prepararnos con tiempo, preparar las cosas con tiempo y para que no nos sorprendan las situaciones difíciles. Y así como llegó este tiempo y cogió a más de un cristiano desprevenido, de pronto a algunos los cogió sin ahorros, a otros los cogió con un buen ahorro, a algunos los cogió con un buen empleo y lo perdieron. Y muchos estamos disfrutando de cosas muy hermosas dadas por Dios, porque a Él es el único que le tenemos que apropiar todo lo especial que nos hemos podido gozar en Él, y hemos disfrutado las cosas materiales que Él nos ha dado, el alimento, el techo, el vestido. Y hemos disfrutado de su palabra, que nos ha ayudado siempre a estar en pie en todo tiempo. Y es algo que Dios quiere que nosotros eh, analicemos el tiempo que estamos viviendo y que podamos reflexionar y aprovechar al máximo todo esto. ¿Cómo está esa amistad con Dios? Cada uno de nosotros sabemos cómo está esa amistad, porque sí es importante analizar a la luz de las Escrituras todo aquello que nos ha aprovechado y que hemos aprovechado para bien nuestro y de los que nos rodean. Y también analizar aquellas cosas y aquellas oportunidades que hemos desaprovechado cuando hemos tenido la oportunidad de hacerlas y no las hicimos. Pero entonces, la palabra de Dios siempre nos está reanimando y nos está ayudando a que las cosas que dice la Escritura que vienen a nosotros, como dice el apóstol Pablo allá en Romanos, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y cuando uno está enamorado de Dios, no le teme al infortunio ni a ninguna de esas cosas.
Porque si nuestra confianza está depositada en Él, ni a usted ni a mí nos puede atrancar nada, y menos bloquear la vida cristiana. Porque todo lo que viene a nuestra vida siempre será para probar tu fe y tu confianza en el Señor. Y uno analiza la situación de Job. ¿Cómo es que un hombre que le había levantado el ánimo a tantos con sus palabras, y dice que aún la bendición del que se iba a perder venía sobre él para que impidiera que esa persona se perdiera? Entonces, para él era una bendición saber que alguien estaba a punto de perderse y que sus palabras podían rescatarlo y levantarlo nuevamente de esa situación. Y cuando él se encuentra en la situación difícil, como leemos ahí, y estaba yo analizando unas palabras muy hermosas que dice ahí en el versículo 22, toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres a omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. Tendrás más oro que tierra y como piedras de arroyo oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia. Porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Orarás a Él y Él te oirá. Y tú pagarás tus votos. Aleluya. Determinarás asimismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Cuando fueren abatidos, dirás tú, enaltecimiento habrá, y Dios salvará al humilde de ojos. Y estaba yo observando, Él libertará al inocente, y por la limpieza de sus manos, éste será liberado. Qué importante que tengamos en cuenta todas estas cosas tan hermosas a la luz de la palabra de Dios. Y de verdad que uno se pone a analizar ahí cómo Dios habla en cualquier tiempo y en cualquier circunstancia que usted se encuentre y nos da a entender que Él tiene todo bajo control. Y que si a usted se le acaba algo, Él tiene más para darle, pero que usted no esté estresado ni preocupado por una cantidad de cosas que es necesario enfrentarlas, que es necesario pasar por ahí. Por eso la Escritura dice, y cuando pases por el fuego, la llama no arderá en ti. Entonces es importante todo esto para comprender que Dios es un Dios omnipotente y todopoderoso, que nada está fuera de sus contornos y que hoy tenemos esa oportunidad de analizar qué tan buena es mi amistad con Dios, qué tanto me ha aprovechado a mí y le he permitido a Él que su palabra penetre a mi vida para que siempre haya un cambio, para que siempre haya una transformación, para que se vayan de mi vida todas aquellas cosas que afectan mi vida y afectan la de otros. Que por nada ni nadie vaya yo a claudicar y que otros me las tengan que pagar porque estoy aburrido o estoy triste.
o porque nada me está saliendo bien. Qué bueno, ¿verdad? Poder entender todo esto a la luz de las Escrituras y poder saber que tenemos tantas oportunidades de que nuestra vida espiritual, si estaba en decadencia, pueda ser restaurada y que este sea el tiempo para aprovechar ese momento, porque a veces nos sentimos muy tranquilos y de un momento a otro estamos intranquilos porque nos damos cuenta que hemos fallado en tantas cosas y que nos falta tener una buena sinceridad con Dios para decirle, sí, Señor, he fallado en esto o he fallado en aquello. Y posiblemente eso ha ofendido al Señor, porque a veces no solamente ofendemos al hermano, sino que ofendemos a Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que mirar, que a veces somos muy buenos para pegarnos de cualquier mosco que vuela, como se dice, y nos dejamos dañar el ambiente por una bobada, cuando Dios quiere que usted asimile todas esas cosas tan pequeñas y asimile para poder tener fuerzas para asimilar las grandes. Y tenemos que cada día basar nuestra vida cristiana en una cantidad de luchas y pruebas que van formando al cristiano como Dios quiere formarlo. Claro que no quisiéramos pasar por ninguna circunstancia difícil. No quisiéramos estar angustiados, no quisiéramos estar tristes, pero hay momentos que hay que enmendar el corazón y saber que hay gente que está pasando por cosas peores que usted y yo. Y eso nos va a llevar a ser hombres más, más reflexivos, más compasivos, más llenos de misericordia por los demás, y nos vamos a dar cuenta que hay gente peor que nosotros que están esperando una ayuda. Y es como dice la escritura, que las palabras nuestras muchas veces han alentado a otros, pero que sea motivo este tiempo para que esas mismas palabras nos motiven a nosotros a levantarle el ánimo a los hermanos y a nosotros mismos, que esa palabra nos sirva para también reflexionar y decir, bueno, esa palabra que le ha levantado el ánimo a otros que han estado decaídos, en los momentos que tú y yo les hemos hablado, esa misma palabra sea la que me levante el ánimo a mí, se lo levante a usted, para seguir creyendo que lo que usted le dijo a la otra persona es veraz y que a él le aprovechó porque lo creyó y a ti también te va a aprovechar porque lo vas a seguir creyendo. Entonces, es importante entender la manera en que Dios puede restaurar la vida nuestra si ha estado decaída, si hay gente que está alejada de Dios y de pronto no se han podido ubicar. Es importante que tengamos en cuenta todas estas cosas tan bonitas, y es esa parte. Volver en amistad con Dios para poder tener paz. De pronto nos hemos desligado mucho de Dios en algunos tiempos y nos hemos desconectado de Él. Y yo siempre lo he dicho, desconectarnos de esa oración y de esa comunicación con Dios y no importarnos la vida cristiana como la estemos viviendo, no ponerle cuidado a esa parte, no discernir este tiempo, sería como no haber recibido el perdón de los pecados. Sería como decirle a Dios que se me olvidó lo que Él hizo por mí en el Calvario. Pero este tiempo sea para reflexionar y poder sacar el mayor provecho. Cuando uno quiere restaurar esa armonía con Dios, hay que entrar a mirar
¿Qué tantos deseos tengo yo de que mi amistad con Dios sea más estrecha? ¿Qué tanto anhela mi alma que mi amistad esté más estrecha, que se unan más esos lazos de amistad con ese Dios que ha hecho tantas cosas por usted y por la familia? Y qué bueno que esa amistad con Dios no la deje para organizarla para otro día, como dicen muchos. No, deje ver, hermano Gildardo, que yo en enero me reconcilio. En enero. Está poniéndole tregua a Dios, le está poniendo espacio a Dios y mientras va pasando todo, van sucediendo cosas dañinas y yo estaba observando algo que recordaba yo y es que hay gente que le pone plazo a Dios. Hay gente que está apartada y le pone plazo a Dios. Y a Dios no se le puede poner plazo, porque Él es el que toma las decisiones. Y mucha gente espera que pase noviembre y diciembre a ver qué sucede. Y no han llegado a enero. Y entonces lo que nosotros en este tiempo que debemos reflexionar y aprovechar es analizar nuestra vida cristiana. Y la persona que esté alejada de Dios y el que esté apartado, porque hay unos que están alejados y otros están apartados. Y hay otros que de pronto están débiles en la fe, pero que Dios tiene esa misericordia con cada uno de nosotros para que nuestra amistad con Dios sea renovada. Así como se renuevan los votos matrimoniales, así como se renuevan tantas cosas, así como en este tiempo la gente quiere renovar los muebles, los quiere cambiar el comedor porque está muy rayado ya, y otros quieren cambiar de look, quieren cambiar esa ropa vieja que tienen, pero qué bueno que reflexionemos en este tiempo y empecemos a mirar qué hay que cambiar de nuestra vida que no le agrada a Dios, qué es lo que hay que cambiar, qué es lo que no hemos dejado que Él cambie y que empecemos a abrirle la puerta de nuestro corazón cuando Él toque a la puerta y nos diga y nos señale las cosas que hay que cambiar. Nosotros le abramos la puerta para que esa obra se realice en cada uno de nosotros como Él quiere que se haga. Bendito el Señor. Que podamos abrir esa puerta del corazón para que esa amistad sea más estrecha con Él. Y que podamos no esperar tiempo, no poner tregua. Porque el texto está diciendo, vuelve ahora. No es mañana. No le pongamos plazo a Dios. Organicemos bien esa amistad con Dios. Que podamos hacerlo sentir mejor a Él y que Él nos haga sentir mejor a nosotros. Cuando reconozcamos delante de Él que han habido tantas cosas que de pronto a Él no le han agradado, pero que Él quiere entrar en ese diálogo con nosotros y poder disponernos a escucharlo a Él también. Y que Él sea el que diga qué es lo que hay que cambiar, que Él sea el que diga qué es lo que, a lo que tenemos que renunciar para que esa amistad, después de que usted le cuente todas las verdades a Él y le pida perdón, Él te haga sentir más cercano a Él. Qué bueno, hermano, que no sea mañana ni pasado mañana, sino como dice el texto, vuelve ahora en amistad con Dios. Como quien dice, vuelva y métase a ese rinconcito donde usted oraba por su familia, oraba por las almas, oraba por usted misma, por usted mismo, oraba por las necesidades de la iglesia, oraba fervientemente por tantas cosas que se presentaban y que usted quería que otros fueran restaurados, que otros fueran recuperados en su vida cristiana. Y qué bueno, hermano,
que hoy no sea el tiempo para desanimarnos nosotros, porque de verdad, como dice el apóstol Pablo, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dice, esto es conforme al propósito de esos que son llamados. Dios tiene un propósito. Y todo esto es parte de ese propósito. Todos estos atrancones en el camino, todos estos obstáculos, todo esto son los premios de nuestra lucha. Tenemos que pasar por encima de las pruebas y seguirnos declarando en victoria. Tenemos que pasar por encima de los obstáculos y seguir creyendo que hay un Dios que nos está guiando y nos está llevando de su mano. Llueva, truene o relampaguee, nos seguirá llevando en victoria y nos seguirá ayudando y seguirá derramando bendición sobre cada uno de los que se someten a su palabra y a su justicia por encima de las circunstancias. Él seguirá derramando bendición sobre los que insistimos en obedecer esta palabra, sobre los que insistimos en bien hacer para buscar honra y gloria e inmortalidad. Eso es lo que dice la Escritura allá en Romanos. Honra y gloria. Honra y gloria. Los que están buscando honra y gloria e inmortalidad perseveran en bien hacer. No perseveran en la maldad, perseveran en bien hacer. Se dejan restaurar por el Señor. Se acercan a Él porque sabe que Él es el único que puede perdonarle. Y Él es el único que puede salvarte. Y es importante. Cuando miramos a la luz de las Escrituras todo esto, y como quien dice, hay gente que se queja por la economía, se queja por las cosas materiales, pero es tan hermoso el consejo que hay ahí en esos textos. Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz. Es que eso es lo que trae paz. Eso es lo que trae alegría. El tener comunión con Él. El poder estar a paz y salvo con Él. El saber que usted ya no está en el pecado, que ya no está haciendo la maldad, que ya no le está haciendo daño a su prójimo, que ya no le está haciendo daño a los que se rodean ni a ti mismo. Es algo grande. Esa amistad con Dios trae paz. No hay otra cosa que te traiga paz. Usted se puede alejar de Dios. Y se puede desconectar con Él y parrandear y bailar y tomar trago y decir muchas cosas. Y tendrás alegría momentánea, pero jamás tendrás el gozo que produce la salvación a través de Jesucristo. Jamás tendrás ese gozo, jamás tendrás esa alegría que produce la salvación. Porque alejados de Dios, dice allá en el capítulo 15 de San Juan, nada podéis hacer. Alejados de Dios, hay destrucción. Alejados de Dios, hay fracaso. Alejados de Dios hay ruina, hay muerte, hay condenación. Alejados de Él, no nos podemos desconectar de Él. Porque eso significaría el fracaso y la muerte total. Vuelve ahora, no es mañana. Vuelve hoy en amistad con Dios. Métete nuevamente en la presencia de Él. Empieza a contarle a Él y a confesarte con Él. Porque así tendrás paz. Hay gente que se le daña el ambiente y viven amargados porque se han desconectado con Dios. Viven en pleitos y en contiendas y haciendo lo malo porque no han querido volverse a conectar con Él. Pero vuelve ahora y verá que tu ambiente va a cambiar, tu vida va a cambiar. Tu actitud va a cambiar, tu conducta, tu proceder. Tu amor va a volver a florecer.
ese amor que sentías por las cosas de Dios, ese amor que sentías para hacerle bien a ese prójimo, volverá a renacer en ti, porque con Cristo se puede recuperar todo lo que se ha perdido. En ninguna otra parte podrás recuperarlo. Pero es ahora que hay que volver en amistad con Dios. Es ahora que hay que volver a recuperar lo perdido. Y ese enemigo de nuestras almas quedará burlado, porque pensaba que ya nos tenía ganados, que ya nos había hecho fracasar. Pero la Escritura dice que 7 veces cae el justo y Jehová vuelve a levantarlo, aleluya. Qué importante, hermano y hermana, que saquemos provecho de este momento, de estos momentos tan especiales. Y es lo que dice ahí: tendrás paz. Y por ello te vendrá el bien. A nadie le ha ido mal por volver a buscar a Dios. A nadie le ha ido mal por arrepentirse y reconocer el pecado. A nadie le ha ido mal. Porque ahí está hablando: y tendrás paz y te vendrá el bien. Y yo me ponía a observar el texto que sigue. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Esa palabra hace efecto, es en el corazón, no en el bolsillo. No la Biblia por allá empolvada que ni siquiera la voltean a mirar. Esa palabra hace provecho, es en el corazón. Vuelve ahora, dice. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Hay gente que vive la vida cristiana floja, floja. Porque esas palabras de Cristo, lo que se está predicando hoy, a muchos no se les quedará en el corazón. Porque no están interesados en que Dios les restaure sus vidas. A muchos no se les queda esa palabra. Y si mañana se les preguntare, no se van a acordar de qué se predicó. Porque cuando le rendimos culto a Dios, tenemos que tener el corazón abierto para recibir lo que Él quiere que almacenemos, para que esa vida sea renovada, para que esa vida sea restaurada. Tiene que haber un interés al oír la palabra, tiene que haber un interés de que suceda algo bueno en tu vida. No es simplemente por asistir ahí, no es simplemente por conectarme. Tiene que permitirle a Dios que sucedan cosas grandes en tu vida y que usted le diga a Él allá donde está sentado o sentada, allá en su alcoba: Señor, yo necesito eso, necesito asegurar esa palabra en mi corazón para que sucedan cosas grandes en la vida nuestra. Qué importante todo esto. Es muy importante, mis hermanos. Entonces, lo que tenemos que hacer, hermano y hermana, es tomar esa ley de su boca y poner esas palabras en el corazón. Porque Él lo dijo: escribiré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las grabaré. Y ya nadie más tendrá que decirle al hermano: busca al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más adulto. Todos conocerán que yo soy Dios y que no hay más quien pueda salvar. Esa es la realidad. Y esa palabra, para poder que venga el bien, para que poder que haya paz en el corazón del hombre o del creyente, hay que ponerla en el corazón. Hay que almacenarla ahí. Y dice: y si te volvieres al omnipotente, serás edificado. Porque Él dice allá en uno de los salmos: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos
pero no seáis como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro o con freno, porque o si no, no se acercan a ti. ¿Qué necesidad tan grande hay en el pueblo de Dios y en el que no ha creído y en el que todavía está simpatizando y en el que todavía está insistiendo en esa persona? ¿Qué necesidad tan grande hay de que se deje guiar por Dios? Y eso es lo que dice: te haré entender y te enseñaré los caminos en que debes de andar. Tome esa palabra y a través de esa palabra Él te mostrará en qué caminos debes de andar y en qué caminos no debes de andar. Es importante que tomemos esa palabra en serio. Y dice: y si te volvieres al omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. Hermano, vea, no hay aflicción más grande que estar lejos de Dios. No hay aflicción más horrible que estar alejado de Dios y haciendo el pecado. No hay cosa más desagradable para aquel que se ha apartado, para aquel que se ha alejado, para aquel que no ha tomado en serio esa palabra y ese plan de salvación. Habrá aflicción en todo tiempo. Es una angustia, es un dolor. Uno que ha hablado con los hermanos que han estado apartados años, le cuentan a uno las angustias que vivieron, la aflicción tan horrible que era vivir lejos de Dios. Y uno se pone a mirar y dice aquí: alejarás de tu tienda la aflicción. Y luego le dice en el versículo 24: tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyo, oro de Ofir. Oiga pues, y el versículo 25 dice: y el Todopoderoso será tu defensa. Aleluya. El Todopoderoso será tu defensa. Y tendrás plata en abundancia, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzará a Dios tu rostro. Claro que eso produce eso. ¿Cómo no va a estar usted enamorado de un Dios que lo levanta del muladar? Dice la Escritura: Él exalta al humilde y al menesteroso alza del muladar. Esa persona que nunca pensó que Dios lo iba a prosperar tanto, y de un momento a otro resultó con casa, con carro, como dicen por ahí, con beca, con finca. Hombre, Dios tiene cosas grandes para esta iglesia, pero tenemos que tomar esa palabra en serio. Y si Él no me diere plata y si Él no me diere riqueza material, ya tengo la riqueza espiritual, que no la tiene ningún millonario. Gloria al Señor. Entonces sí es importante. Y entonces dice el versículo, porque el versículo 26 dice: porque entonces te deleitarás en Él, en el Omnipotente, y alzarás a Dios tu rostro. Orarás a Él y Él te oirá, y tú pagarás tus votos. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Hermano, vea, estar comprometido con Dios es lo más grande, hermano. Es lo más maravilloso. No le dé miedo comprometerse cada día más con mi Cristo. Porque eso es lo que él le dijo a Jeremías. Vea, clame y verá. Jeremías había agobiado en esa cárcel, aburrido en esa cárcel. Y el Señor le tuvo que decir la segunda vez. Ya le había dicho la primera vez y no había prestado atención. Y él había angustiado en ese patio de la cárcel. Y le tuvo que decir la segunda vez: clama a mí y yo te responderé.
y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cuántas cosas no conocemos usted y yo de Dios? Muchas, muchas que no conocemos. Y cada vez que predicamos la palabra, surgen cosas nuevas, hermano. Surgen palabras nuevas, surgen consejos nuevos de la palabra. Qué hermoso es el Señor. Por algo es infinito, por algo es eterno. Y entonces uno se pone a analizar todo eso, mis hermanos. Cuántas cosas el Señor ha querido hacer con nosotros, pero a veces nosotros le hemos estorbado a Él. Cuando ya está Él a punto de terminar una etapa con nosotros y empezar la otra, le somos tropiezo. Entonces es importante. Y a veces tenemos que pasar por todas esas luchas. Mire lo que le tocó a Moisés, 40 años en ese desierto, para poder ir a llevar el pueblo de Israel, ir a libertarlo. Y nosotros nos podemos a pensar, y como estábamos hablando de esa parte, hermano, cómo es que Dios, hermano y hermana, tiene cosas tan bonitas y tan especiales para su iglesia. Y entonces estaba yo mirando en Isaías, cuando dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Isaías 55. Y entonces yo estaba observando ahí ese llamado de Dios ahí. Que lo busquemos mientras pueda ser hallado. En Isaías 55. En ese versículo 6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llámelo o llamadle en tanto que está cercano. Es lo que tenemos que entender. Llamarlo, buscarlo. Este es el tiempo en que puede ser hallado. No importa qué situación esté pasando usted. No importa qué circunstancia esté viviendo. Pero que en este tiempo usted pueda entender este versículo. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadlo en tanto que está cercano, márquele, hable con Dios. Este es el tiempo de hallarlo, este es el tiempo de recuperar lo que se ha perdido y de aprovechar lo que no hemos aprovechado, bendito el Señor. Y dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y a ese Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Hermano, amplio en perdonar. No dice que le va a perdonar una parte, sino que será amplio en perdonar. No está hablando de cosas pequeñas, está hablando de una amplitud. Y como Jeremías allá en ese patio de la cárcel, el Señor lo tuvo que concientizar. Vea, es que el que le está diciendo a usted que clame fue el que hizo los cielos y la tierra. Y fue el que la fundó, la que la puso sobre sus fundamentos. Y el nombre de él es Jehová, le dijo. Le tuvo que decir quién era el que le estaba hablando. Vea, Jehová, el que hizo la tierra y la fundó, dice allá en el capítulo, creo que es el capítulo 31. Bendito el Señor, hombre. ¿Cómo el ser humano el capítulo 33 de Jeremías? Y entonces uno se pone a observar ahí cosas grandes y ocultas que tú y yo no conocemos. Vea, hermano, te enseñaré cosas grandes y ocultas. ¿Qué se imagina, hermano? ¿Cuántas cosas hermosas tiene el Señor para enseñarle?
para darnos a entender. Bendito el Señor. Te haré entender y te enseñaré, como dice allá el Salmo, el camino en que debes de andar. Y entonces uno se pone a observar, hermano. Te voy a responder, dice el Señor. Me encanta esa frase de él. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Necesitamos conocer las cosas grandes y ocultas de Dios para aferrarnos más, para estrechar más esa amistad. Necesitamos comunicarnos con Él, hablar con Él, para que Él nos enseñe las cosas grandes y ocultas que no conocemos de Él, pero que nos va a estrechar más esos lazos de amor con Él, nos va a estrechar más esos lazos de obediencia, esos lazos de gratitud, esos lazos de fidelidad y lealtad a ese Dios. Pero necesitamos cada día conocer esas cosas. Y usted se pone a estudiar la palabra y se pone a escucharla predicar y se da cuenta que no conoce nada. Se da cuenta que nos falta mucho pelo para mollo. Y entonces eso es lo que nosotros tenemos que luchar. ¿Quién no va a conocer cosas grandes y ocultas de Dios que saben que le van a ayudar? Cuando usted y yo no conocíamos el plan de salvación y no sabíamos cómo ser salvos, vivíamos de cualquier manera. Y eso que Él nos reveló nos dio a entender que nos teníamos que alejar del pecado, que nos teníamos que alejar de la maldad, que teníamos que renunciar a esa mundanalidad y a los deseos mundanos. Así lo dice Tito 2:11. Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, podemos vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces lo que nosotros tenemos que observar, ese Tito 2:11 lo dice así. Esa gracia de Dios que se reveló. Lo que él le dice a Jeremías allá en el capítulo 33 es lo que dice Tito allá en el capítulo, en Tito 2:11. Es importante. Eso que él le dijo a Jeremías allá. Clama a mí, yo te voy a responder cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y allá en Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos. Y empezó a enseñarnos cómo debíamos ser salvos. Empezó a enseñarnos qué era lo que teníamos que hacer para ser salvos. Y el que ha obedecido, ahí está perseverando. Los que se han cansado de obedecer están haciendo el pecado afuera. Y eso es lo que nosotros tenemos que mirar. Gente que conoció la verdad y luego fueron a pecar otra vez. No sé si ya le hayan pedido perdón al Señor, pero al Señor hay que pedirle perdón por todas las cosas, quebrantar nuestro corazón delante de Él, llorarle a Él, porque uno muchas veces, hermano, en la vida cristiana, ignora las embarradas que está cometiendo. Entonces hay que hablar con Dios, llorar y lamentar delante de Él, porque Santiago está diciendo eso también. Lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro lloro en tristeza. Eso es lo que él dice. Pero hay una gratitud, como la gratitud de María. María era en silencio allá, con ese frasco de nardo puro, con ese perfume allá. En silencio lloraba y lloraba a los pies del Señor delante de toda la concurrencia allá. Y el fariseo todo lleno de vergüenza, que porque esa mujer se había entrado para allá. Pero ella sí sabía lo que era el perdón. Ella sí sabía lo que el Señor le había perdonado. Ella sí sabía la carga de pecado que él le había quitado. Y no pudo encontrar otra manera de expresarlo, porque ni palabras tenía.
y cogió ese frasco de nardo puro, de perfume, que valía el salario de un año. Y en silencio lo derramó allá. Y otro por allá dijo, no se podía haber vendido eso por 300 denarios y dárselo a los pobres. Pero dice la escritura que no era que pensara en los pobres, sino que él se sacaba la plata de la bolsa que él manejaba. No era otra cosa. No era que tuviera compasión de los pobres. Pero él tuvo que decir, el Señor tuvo que decir, déjala, que para mi sepultura ha ungido. Para eso lo ha hecho. Nosotros tenemos que aprender a ser gratos con ese Dios maravilloso. La carga de pecado que nos quitó. Algunos llegaron jóvenes al Evangelio y de pronto creen que no tuvieron que perdonarle mucho pecado. Otros llegamos ya viejos, de 30 años, de 29 años, de 40 o 50 años, unos llegaron al Evangelio. ¿Cuánta carga de pecado había en esa persona? Así a veces no reconozcamos, pero había una carga de pecado inmensa. Pero mi Cristo es maravilloso, a él no le queda grande nada. Ese Cristo está esperando cantidad de pecadores para perdonarles el pecado. Que caigan rendidos a sus pies. Y eso es lo que él es experto. Dice, él es amplio en perdonar. Pero es hoy que tenemos que volver a esa amistad con Dios. Es hoy que tenemos que meter esas palabras en el corazón para que suceda algo nuevo en ti. Métalas en tu corazón, como dice el texto. Y usted va a ver los resultados. Gloria al Señor. Y uno estaba observando ahí, gloria al Señor, las cosas que tiene la gente a veces de pronto para criticar pero no tienen en cuenta las cosas que Dios tiene para repartirles. Ese Salmo 32 es el que dice el texto que les cité. El versículo 6 dice, por esto orará a ti todo santo, en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Versículo 6. Y el 7 dice, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Y dice el versículo 8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que a toda hora tienen que ser sujetados con cabestro o con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Qué bendición tan grande poder compartir con ustedes esta palabra hoy, y que no es para mañana, no es para pasado mañana, es hoy que tenemos que volvernos en amistad con Dios. Estrechemos más esa amistad, empecemos a hacer cosas nuevas de lo que Él nos ha expresado por su palabra, y que podamos sacar provecho de cada rato que nos reunimos, de cada momento que el Señor nos regala, para que saquemos el mejor provecho de estos ratos donde podemos disfrutar de su misericordia. ¿Y cuál es su misericordia? Esa palabra indicándonos el camino en que debemos de andar. Esa palabra indicándonos las conductas que no debemos tener en nuestro diario vivir, y las conductas que tenemos que tener para tener esperanzas en la vida eterna. Gloria al Señor. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Él. Qué bueno que tengamos en cuenta todo esto y que no nos alejemos de Él avergonzados, que podamos entender lo que dice San Juan capítulo 15 y el versículo 5, que separados de Él nada podemos lograr. No vivas separado de Dios, porque será un fracaso. Únete más a Él. Trata de comunicarte con Él.
Él no tiene el teléfono dañado. A él no se le va la señal. Llámelo y verá que vas a encontrar una buena sorpresa en él. Bendito el Señor. Llámalo, llámalo. Y verá que él te va a contestar. Pero llámalo con fe. Llámalo con compromiso. Llámalo con responsabilidad. Comprométete con él. Y verá que nunca te pesará haberte comprometido con él. Qué bueno, hermano y hermana, que dobles las rodillas, que dejen esa pereza para orar. Hablemos con él en lo secreto y verá que seremos recompensados en público. Si enciérrese allá en su alcoba y hable con él y llore y patalea allá y derrame su alma allá, no importa que te digan que eres una llorona o un llorón, llórele a él. Humíllesele a él, reconozca que le ha fallado y verá que usted se va a parar livianitico de allí. Te vas a dar cuenta que él sí puede solucionar tu problema. Él es el que puede. El hombre no puede. El hombre te puede dar mercado y te puede dar plata y te puede dar cosas, pero no te dará lo que Cristo te da. Vamos a invocar a Jesús. Vamos a darle gracias, hermano Aldemar, a este Rey maravilloso por su palabra en esta noche. Dios me les bendiga grandemente. Vuélvasen a Él.